está con nosotros en el estudio el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba. Señor Torrealba, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Muy buenos días, Gabo. Gracias por la oportunidad. Son varios los temas, ojalá el Me tiempo imagino. sea benévolo con nosotros para alcanzar la mayoría de ellos. Lo primero que me gustaría conocer su apreciación es quizás para ir aclarando punto a punto, señor Torrealba, qué fue lo que ocurrió en República Dominicana. Se habla de que un diálogo exploratorio, el inicio de un diálogo exploratorio con algunos mediadores, entre otros el ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Hubo o no hubo encuentro directo entre representantes de la Mesa de la Unidad y del gobierno venezolano? Mira, de manera absolutamente transparente, el 19 de mayo hubo una reunión acá en Venezuela a la que asistió el ex jefe de gobierno español, Rodríguez Zapatero, y donde nos manifestó su voluntad de actuar como mediador y promotor de un diálogo nacional. Nosotros le dijimos a Zapatero, estamos dispuestos, somos demócratas, tenemos el diálogo en nuestro ADN, así que bueno y santo. Luego él dio una rueda de prensa desde el Meliá, en la que lo acompañó el señor Fernández, Leonel Fernández, expresidente dominicano, y posteriormente a eso emitimos un comunicado donde expresamos acuerdo con varias cosas que dijo Zapatero y desacuerdo con algunas cosas que dijo Fernández y mostramos nuestra disposición positiva a ese encuentro. Luego recibimos una nueva invitación de Rodríguez Zapatero a un encuentro exploratorio para ver si era posible construir una agenda para iniciar un proceso de diálogo. Pidió Rodríguez Zapatero que ese encuentro fuera con la mayor discreción posible porque no quería que fuese objeto de presiones ni políticas ni mediáticas. Así nos dijeron. Es decir, que les pidieron que se mantuvieran en estricta confidencialidad esas conversaciones exploratorias. Repito el término utilizado, la mayor discreción posible. De hecho, por eso es que se produjo esa reunión en República Dominicana. Nosotros le advertimos a Zapatero, esa reunión la va a filtrar el gobierno. Y le va a filtrar el gobierno porque el gobierno no está interesado en que haya diálogo, sino que quieren que haya show, que es otra cosa, ¿no? Efectivamente se produce la reunión en República Dominicana, como lo dijo la prensa dominicana, como lo dijo el comunicado de UNASUR, siempre fueron reuniones alternativas, reuniones separadas de los mediadores con los representantes de la oposición, con los representantes del gobierno. Hoy, después que han transcurrido ese primer encuentro, creo que Zapatero, Fernández, Torrijos, John Kerry, el Papa Francisco, el Grupo de los 7, yo creo que todo el mundo hoy tiene claro dos cosas. Por un lado, que en Venezuela existe una fuerza sobria, serena, seria, que es capaz de garantizar una transición pacífica y un futuro de inclusión, que es la Unidad Democrática. Y por otro lado, un gobierno que vulneró esa reunión, que filtró esa reunión y que incluso lanzó una versión incorrecta e inadecuada de lo que allí ocurrió. Las declaraciones de la señora Delcy Rodríguez son sinceramente lamentables. Ahora, señor Torrealba, pero ¿cuál es el objetivo de este diálogo exploratorio? O sea, ¿qué buscan con este diálogo exploratorio? Porque, por una parte, representantes del gobierno dicen o levantan unas banderas que para ellos son punto de honor. Dicen, necesitamos compromisos de los sectores de oposición en Venezuela que se comprometan a colaborar con el gobierno a resolver la grave crisis económica que está enfrentando nuestro país, desabastecimiento, escasez, etcétera, etcétera, pero además alejarse de planes de desestabilización, golpe de Estado o caminos fuera de la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los puntos de honor que lleva a ese intento de diálogo la Mesa de la Unidad? Obviamente el gobierno tiene su narrativa, obviamente la oposición tiene la suya. Yo más bien me haría la siguiente pregunta, Gabo. ¿Qué lleva a Zapatero a ofrecerse como mediador? ¿Qué lleva al imperio, a John Kerry, a apoyar esa mediación de Zapatero? ¿Qué lleva al Papa Francisco a aceptar reunirse con Ernesto Samper, a pesar de que hace 20 días el gobierno cometió la incalificable brutalidad y grosería de evitar el ingreso al país del canciller del Vaticano, Monseñor Gallagher? O sea, ¿por qué se produce eso? Para mí es transparente. Ellos vieron al señor Maduro emitiendo un decreto de estado de excepción que vulnera la Constitución. Ellos vieron al señor Maduro emitiendo un decreto de estado de emergencia que vulnera la Constitución. Ellos vieron al gobierno nacional convirtiendo a la sala constitucional del TCJ en una suerte de talanquera que anula la realidad de que haya un poder legislativo autónomo, y vieron al Consejo Nacional Electoral bloqueando la salida pacífica. Si se bloquea la salida pacífica, ¿qué es lo que viene? La violencia. Y si hay violencia en Venezuela, eso va a impactar la región. Por eso ocurre esta circunstancia, este conjunto de actores fundamentales. Primera vez, Gabo, en toda nuestra historia
que, por ejemplo, el grupo de los 7 se pronuncia. Y quien habla del grupo de los 7 es más o menos, eso es el Consejo de Seguridad de la ONU con otro nombre. La situación es muy delicada y esto revela dos cosas. Por un lado, que el gobierno se quedó dentro del país sin respaldo suficiente, sin pueblo que lo apoye, y fuera del país sin aliados. ¿Y qué ha cambiado internacionalmente para que, de acuerdo a su apreciación, esto esté ocurriendo? Porque hay aliados importantes, por ejemplo, en la ALBA, en la UNASUR, CELAC, todo lo que tiene que ver con las alianzas estratégicas de Venezuela con China y con Rusia, que se mantienen aportes importantes. Te agradezco la pregunta, porque yo creo que lo que ha cambiado no es la mirada internacional sobre Venezuela, lo que ha cambiado es la realidad, lo que ha cambiado es la correlación de fuerzas. Cayó la hegemonía de los Kirchner, perdió Evo Morales el referéndum en Bolivia, el señor Correa anunció su negativa a postularse un nuevo periodo. Bueno, a mí siempre me han gustado las telenovelas brasileñas, pero esta última me parece que es la que ha batido todos los récords en el caso de la implosión del gobierno del PT. Y una cosa muy importante, porque no quiero que se confunda esto que está ocurriendo con un supuesto giro a la derecha. Aquí no se está produciendo en la región un giro a la derecha. Lo que se está produciendo es un nuevo despertar de los pueblos y de las élites políticas frente a los estragos del populismo. Prueba de ello es que el gobierno de Uruguay, que es un gobierno sólidamente izquierdista, el gobierno del presidente Tabaré, el gobierno que tiene como vicepresidente a Sendik, bueno, se ha desmarcado de lo que es Maduro, porque repito, no se trata de una cosa de derecha o de izquierda, se trata de que la región han visto que lo que está pasando en Venezuela es impresentable. ¿Cuáles son esos puntos de honor? Y le repito la pregunta que pide la Mesa de la Unidad para iniciar un diálogo con sectores del gobierno nacional. Muy claro, Gabriel, muy claro. El primero, referendo revocatorio, es decir, el diálogo no sustituye ni posterga, ni hipoteca el derecho del pueblo a expresar su opinión. La crisis venezolana no se va a resolver por lo que diga Maduro o por lo que diga la MUD. La crisis venezolana se va a resolver por lo que diga el pueblo. Y la consulta electoral adelantada en el año 2016 tiene nombre y apellido en nuestra Constitución. Eso se llama referendo revocatorio. La segunda condición es la libertad de los presos políticos, el cese de la persecución judicial por razones políticas y el retorno de los exiliados. La tercera condición, la atención urgente a las víctimas de la crisis económica. Yo le digo a los señores del gobierno, con el corazón en la mano, si ustedes no quieren llamar la crisis humanitaria, si ustedes quieren llamar la emergencia económica, si ustedes quieren llamarlo guerra inducida, llámenlo como les dé la gana, pero hay niños venezolanos muriendo literalmente por falta de medicamentos, además del tema de los alimentos. Y la cuarta condición es el respeto a la Constitución, es el respeto a la institucionalidad, es el respeto a la Asamblea Nacional. Esas son las 4 condiciones con las que acudimos a este proceso. Ahora, todos en la Mesa de la Unidad Democrática, señor Torrealba, están comprometidos con estas discusiones prediálogo, por así denominarlas, o con un diálogo exploratorio. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con grupos que forman parte de la Mesa de la Unidad y que han sido reacios a cualquier tipo de diálogo? Me refiero, por ejemplo, a figuras como la dirigente María Corina Machado, grupos del Partido Voluntad Popular, con cuando uno de sus representantes participó en este diálogo exploratorio, que es Carlos Vecchio, han dicho que no creen mucho en un diálogo con una pistola en la cabeza, como aseguran la está poniendo el gobierno nacional. Fíjese usted, nadie cree en diálogos con pistolas en la cabeza. Y en relación a mis hermanos de Voluntad Popular, debo decirles que fue la única organización que tuvo en República Dominicana, no uno, sino 2 representantes. Estuvo Carlos Vecchio y estuvo también en las cercanías del diálogo, del prediálogo, el señor Roberto Marrero. La unidad democrática se parece mucho al país porque es plural, porque es diversa, pero yo sí debo reivindicar algo y reconocerle algo a mis hermanos de la unidad, que es la vocación de congruencia entre aquel 24 de septiembre del 2014, cuando me designaron a mí secretario ejecutivo, y esta situación que hoy tenemos a una unidad democrática con comunidad de propósitos y con vocación no solamente estar más unidos que antes, sino estar tan unidos como nos lo exige el futuro, porque aquí lo que viene es convivencia y reconstrucción, y eso exige una unidad, repito, no solamente de siglas, sino de propósitos y de estrategias. Fue una provocación de la Mesa de la Unidad Democrática enviar a un representante de este prediálogo como Carlos Vecchio, por ejemplo, que está acusado de ser un prófugo de la justicia y que ahora presuntamente está siendo vetado por los representantes del gobierno. Me lo responde al regreso.